Bueno, listo, ya tenemos a Johanna por acá. La verdad que es un verdadero placer, ¿verdad? Estar con todos y todas ustedes el día de hoy. Como les decía, en nuestro segundo día de feria de emprendimiento juvenil rural. Hoy la conferencia técnica anual va a ser sobre empleabilidad, género y migración. La conferencista invitada es Johanna Chévez Alarcón. Ella es especialista de género en el proyecto Empuje de Children Believe. Bueno, y es que con este tema, ¿verdad? Es tan importante porque vamos a ver que el desempleo es la causa principal de migración de mujeres y hombres jóvenes en búsqueda de oportunidades fuera de su país de origen, modificando a veces la composición de las comunidades rurales. La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida y mejores condiciones de trabajo o remuneración. Bueno, actualmente Johanna es especialista de género en el proyecto Empuje, como les comentaba. Ella es psicóloga, tiene un sinnúmero de posgrados, ¿verdad? En género y desarrollo, género y las niñas, gestión de riesgos, desarrollo local, gerencia social, organización y empoderamiento comunitario, y además cuenta con estudios de maestría en gerencia de proyectos. Johanna cuenta con más de 30 años de experiencia en temas de desarrollo con enfoque de género a escala comunitaria, regional, nacional e internacional. Johanna nos mencionaba que cree en el empoderamiento de las mujeres, que el empoderamiento de las mujeres es fundamental para conseguir la autonomía financiera y que la participación de los hombres en las iniciativas económicas desde masculinidades acordes con la igualdad permiten una vida más satisfactoria. Así que, sin más, ¿verdad? Yo le cedo la palabra a Johanna Chévez, ¿verdad? Es un verdadero placer tenerla con nosotros y espero que los jóvenes que están conectados, ¿verdad? Puedan pues captar, ¿verdad? Toda esta conferencia y que les aporte, ¿verdad? A su día a día. Así que yo los dejo con Johanna para que podamos escucharla. Muchas gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Oh, Buenos días, Johanna, la escuchamos. Bienvenida. muchas gracias, muchas gracias. Entonces realmente es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo sobre este tema de empleabilidad, género y migraciones. Realmente es una gran oportunidad, sobre todo para estar con los y las jóvenes que están participando en el proyecto Empuje. Realmente es una alegría para mí poder estar aquí. Voy a compartirles una presentación que he preparado precisamente para debatir un poco de cómo el empleo puede ser precario en nuestros países de origen y que genera migraciones hacia otros países como una búsqueda de oportunidades para solventar situaciones económicas difíciles. Así que voy a compartir la pantalla. Espérenme un momentito. Y me dicen si se ve. ¿Ven la pantalla? Un momentito, por favor. Que el internet lo tengo, parece un poco lento. Sí, está bastante lento. Pero mientras, comentarles definitivamente que realizar esta feria de empleo y emprendimiento, una feria en el marco del proyecto Empuje, liderada por Heifer en este caso, junto con Children Believe, pues realmente es una oportunidad valiosísima para los y las jóvenes.
Me dicen si ya pueden ver la pantalla. Ahora sí. ¿La pueden ver? Nadie me... Sí, ahora sí. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, entonces el tema que vamos a abordar es empleabilidad, género y migración. La verdad que para ello quiero hablar primero un poco del proyecto Empuje, que es cerrando la brecha de género en la empleabilidad juvenil, que precisamente lo que busca es generar oportunidades para mujeres y hombres en un contexto económico complejo, no solo a nivel de país, sino a nivel mundial, porque hay muchos movimientos económicos a nivel internacional generando oportunidades para crecimiento económico, pero también desafortunadamente limitando oportunidades en algunos casos. Entonces, es importante reconocer que existe una brecha entre mujeres y hombres en el acceso al empleo y que esa brecha tiene que ser cerrada no solo por asuntos económicos, que es algo muy acertado porque cerrar la brecha de género implica crecimiento económico, sino que también es algo moralmente correcto. Y al cerrar esta brecha de género, definitivamente hay grandes beneficios porque se aumenta la participación de las mujeres en la fuerza laboral y esto es mucho mayor de lo que se pensaba tradicionalmente porque se ha visto a las mujeres cotidianamente en empleos que son poco productivos, poco valorados, que tienen poca remuneración, que está vinculado a las asignaciones sociales de género, que tiene que ver fundamentalmente con los cuidados, con los estereotipos de género. Y entonces las mujeres entran a un mercado laboral que siguen esos estereotipos de género, igual que los hombres, pero desafortunadamente en el caso de las mujeres, las opciones laborales para ellas, como tienen menos valor social, todo lo que significa femenino, entonces también tiene menor paga. Pero si permitimos cambios en estas formas de pensar que tenemos hacia lo masculino y lo femenino, entonces aumenta la riqueza laboral, aumenta el empleo, aumenta la empleabilidad, pero sobre todo aumenta las posibilidades de que tanto mujeres y hombres puedan desarrollar sus potencialidades. En este sentido, el empoderamiento de las mujeres es crucial para la economía y la población porque no se puede acceder a un empleo de calidad o iniciar una idea de emprendimiento si no se cree que se puede, si no se tiene la certeza de que hay capacidades personales, si no se tiene la certeza de que se pueden enfrentar los desafíos, y eso es parte del empoderamiento, esa seguridad en sí misma de asumir retos. Si no tenemos ese poder personal, individual desde las mujeres, entonces no puede incrementarse el beneficio económico y por lo tanto no se puede cerrar la brecha de género. Y obviamente es necesaria la participación de los hombres en este proceso económico y social y político también, porque tiene que ver con políticas económicas, donde los hombres participan en entornos económicos desde nuevos paradigmas, es decir, desde nuevas formas de concebirse como hombres, desde nuevas formas de ver su masculinidad, desde una forma en que aporta al desarrollo económico, local, social, individual, en colaboración con las mujeres, porque a ellos también les beneficia, porque las formas en que se desarrollan los hombres y las mujeres no solo perjudican a las mujeres, sino que también tiene un impacto significativo en la vida de los hombres. Aquí vemos a Malala Yousafzai, que es una joven ahora, tiene 24 años, pero ella realmente marcó un hito en la historia mundial desde el 2012, cuando ella tenía 15 años, que fue baleada por grupos extremistas que consideran que las mujeres no deben tener derecho al acceso a la educación, sobre todo educación de calidad, o cualquier tipo de educación, pero sobre todo educación de calidad. Ella fue baleada
Ella, por ser una promotora de los derechos de las niñas, principalmente a la educación, y esto pues le costó casi la vida. Y en el 2014, 2 años después, cuando ella tenía 17 años, ganó el Premio Nobel de la Paz precisamente por ser valiente para promover el derecho de las niñas. Y es que ocurre que para tener empleo de calidad o para emprender un negocio es importante la educación. Sin educación no existen maneras de crecimiento. Está comprobado científicamente, está evidenciado con datos concretos que cuando las personas tienen acceso a educación, tienen mayores posibilidades de crecer económicamente, mejores, acceso a mejores empleos, acceso a ser más competitivos y competitivas en el mercado laboral. Y esto hace definitivamente que el rubro de la educación en todo lo que es la planificación del desarrollo realmente cobre valor, porque además de aportar a la economía, aporta en lo personal. Cuando una mujer, por ejemplo, tiene educación, está comprobado que los hijos de esta mujer tienen mayor calidad de vida, tienen mayor acceso a educación, porque su madre comprende cómo es la salud, cómo es la educación, cómo es el cuidado, cómo apoyarles de la mejor manera, y entonces se rompen ciclos de pobreza. Entonces, sí es necesaria la educación para tener calidad del empleo, tanto en el caso de mujeres como en el caso de los hombres. Pero como señalaba anteriormente, en el caso de las mujeres, por las brechas de género existentes, donde se valora lo femenino como algo de menor calidad, por lo general las mujeres no tienen acceso a la educación de calidad o de permanecer en la escuela, o son sobrecargadas de actividades reproductivas que les impide permanecer en la escuela, o dicho de otra manera, no solo permanecer en la escuela, sino que al ser recargadas le quita tiempo para el estudio y para prepararse en función de tener mejor calidad de vida. Es necesario, en ese sentido, reconocer que existen diferencias de género, que es lo que está asignado para mujeres y para hombres. Cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a los roles y responsabilidades que están asignados a mujeres y hombres, las expectativas sobre las aptitudes y comportamientos que deben tener. Esto define la masculinidad y la feminidad. Y esto se aprende desde muy chiquititos y chiquititas, incluso antes de nacer, ya se tiene expectativas de vida para el niño o la niña que van a nacer, y marca definitivamente las opciones de vida que van a tener, la calidad de vida que van a tener y las oportunidades que van a tener bajo las cuales van a desarrollarse. Cada persona, desde que nace, tiene un pleno potencial, o sea, un límite para el desarrollo, una forma de alcanzar el desarrollo, que es realmente ilimitado en la medida que se tienen oportunidades. Pero por los estereotipos de género se limita explorar las formas de desarrollar ese pleno potencial. Y en ese sentido, hombres y mujeres quedan atrapados en opciones laborales que son masculinizadas o feminizadas, y donde quizá tienen mayores talentos o vocación, oportunidades para crecimiento, o donde las disfrutan más es en las oportunidades laborales que no son asignadas a su género. Y por lo tanto, no desarrollan ese pleno potencial, no desarrollan esas habilidades, y por lo tanto no son felices, digamos. Es al contrario, cuando una persona se desarrolla en la área donde tiene talentos, esa área es desarrollada con mucha prontitud, con mucha habilidad, y por lo tanto con calidad, y en la medida que se genera productos de calidad, son más accesibles en el mercado laboral, son de mejor demanda en el mercado laboral, y por lo tanto son productos que definitivamente generan mayor riqueza tanto a mujeres y hombres. Es importante entonces desempeñarse en ocupaciones laborales
en las que se tiene talentos y no tanto en las que están marcadas por la feminización o masculinización, siguiendo los roles y los estereotipos de género. Esto lo aprendemos en la socialización. La socialización es ese proceso en el cual las personas aprenden, interiorizan las reglas, los valores y comportamientos que son esperados y rechazados social y culturalmente. Ese proceso de socialización influye en la forma de percibir la realidad, de pensar, sentir y comportarse. Esto quiere decir que somos moldeados y moldeadas en lo que se espera para ser hombre y ser mujer y las ocupaciones en las cuales nos vamos a desempeñar. Y por lo general, por temor al rechazo social, nos desempeñamos en ocupaciones que son asignadas a nuestro género. Y cuando desafiamos esas normas de género, somos rechazados socialmente. Por ejemplo, si alguna mujer decidiera ser albañil, carpintera, mecánica, tiene entonces que enfrentar muchos estigmas sociales que la descalifican, que cuestionan su feminidad, que cuestionan el que ella no asuma y no interiorice lo que es ser mujer, lo que significa ser mujer, desafiando lo que se ha asignado para ella, asumiendo comportamientos que se espera para hombres. Igual ocurre cuando hombres rechazan lo socialmente asignado para ellos, optando por oportunidades económicas o laborales que no son las permitidas según su género. Por ejemplo, el estar en actividades de belleza, de costura, de gastronomía, de heladerías, creativa, costura creativa, esos elementos que tienen mucha creatividad y que por supuesto hay hombres que tienen mucha creatividad en esto, pero les limita, como decía anteriormente, el desarrollo de ese pleno potencial por seguir esas estigmatizaciones de género que las asumimos en el proceso de socialización y que nos enseñan a pensar como lo que se espera de ser mujer, a sentir lo que se espera de ser mujer y a comportarnos como mujer o como hombre. Y entonces llega un momento en que rechazamos las mujeres lo que es masculinizado y los hombres lo que es feminizado, porque no está acorde a lo socialmente esperado. Y obviamente nos limita el desarrollo de nuestras potencialidades. Entonces, desde este proyecto maravilloso que se llama Empuje, cerrando la brecha de género en la empleabilidad juvenil, algo que hacemos es desafiar esa construcción social, que limita las oportunidades para mujeres y hombres. Y en eso nos apoyamos de un concepto que se llama equidad de género. La equidad es brindar oportunidades tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y de hombres. Y es importante diferenciar la igualdad de la equidad. Como podemos ver ahí en ese gráfico, ahí está la igualdad y la equidad. La igualdad es tratar a todas las personas por igual, dando los mismos recursos y las mismas oportunidades. Pero si tratamos con igualdad lo que es desigual, vamos a seguir profundizando las desigualdades. Porque ahí vemos que a una persona con discapacidad, a una niña que quizá es rural, a una niña que quizá es urbana y a un muchacho que quizá es urbano y que está más grande que el resto en cuanto a su ciclo de vida, le damos lo mismo si tienen diferentes oportunidades, porque vivimos en una sociedad que descalifica y que coexisten diferentes sistemas de exclusión, no solo el de género, está el de raza, el de clase, el de opción sexual, el de ubicación geográfica, el de religión, etcétera. Hay muchos sistemas de discriminación y en la medida que nos atraviesan todos esos sistemas, entonces somos personas más excluidas o más privilegiadas. En ese sentido, volvemos a decir, si tratamos con igualdad a las personas que están atravesadas por diferentes sistemas de discriminación, entonces vamos a profundizar la desigualdad. Entonces necesitamos transitar a la equidad, que la equidad pues es dar oportunidades específicas. Como vemos ahí, la persona que está en silla de ruedas requiere mucho más apoyo
que las otras personas, porque en este caso tenemos como ejemplo que ella es mujer y que además tiene discapacidad, requiere más apoyo que una persona que quizá es una niña, pero que no tiene discapacidad, una niña que es quizá rural. Y esa niña que es rural requiere más apoyo, pero menos que la niña con discapacidad, pero más apoyo que la niña urbana, que tiene mayores oportunidades porque tiene transporte seguro. O sea, aquí cuando vivimos en zonas urbanas tenemos buses, taxis que nos ayudan, agua potable, energía eléctrica, quizá conexión al internet que no tiene, por ejemplo, una niña rural. Y ya cuando lo comparamos con un muchacho, pues obviamente por las asignaciones sociales, donde se le da mayor valor a lo masculino, pues tiene mayores oportunidades que esta niña urbana de la cual estábamos hablando. Entonces, eso es la equidad. Brindar oportunidades tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y de hombres. Es decir, que a veces, por ejemplo, vamos a tener que tomar mayores oportunidades, brindar mayores oportunidades, por ejemplo, a un niño que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad que una niña que vive en condiciones de mayor privilegio. Entonces, eso es equidad, darle a cada quien según lo que se necesita. Y obviamente, en este caso, pues las niñas, de acuerdo a lo que hemos investigado, que vamos a ver, tienen más desventaja en comparación con los niños. Aquí vemos un gráfico que nos muestra cómo es la realidad. Lamentablemente está en inglés, pero vemos a la izquierda, la primera lámina, vemos lo que es la realidad. Vivimos en una sociedad adultista y además sexista, pero aquí lo que vemos es, lastimosamente, solo figuras masculinas. Entonces vemos que en el adultismo se le da mayores privilegios y oportunidades al hombre adulto. Y ahí vemos esas cajas que simbolizan las oportunidades. Y en el mundo laboral, obviamente, se le da mayores oportunidades al hombre adulto o la mujer adulta que al hombre o la mujer adolescente y joven. Vemos después que al que está en la adolescencia, obviamente tiene menos oportunidades que esa persona adulta, pero más oportunidades que un niño o una niña pequeña. Esa es la realidad que existe en una sociedad adultista. La igualdad es dar a todos por igual, como decía anteriormente. Pero si damos a todos por igual, no logramos que se disfruten los derechos con igualdad, porque las desigualdades persisten. Aquí vemos que están tratando, simbolizando a través de ese juego de béisbol, está simbolizando la realización de los derechos humanos. Entonces vemos que ese hombre adulto puede realizar sus derechos humanos. El adolescente también tiene un acceso, pero el niño no lo logra. Cuando ya trabajamos la equidad, vemos que, como es dar a cada quien según lo que necesita, en este caso, pues el hombre adulto que vemos ahí no necesita mayor esfuerzo, el adolescente sí, y el niño obviamente requiere mucho más apoyo. Entonces, eso es la equidad, dar según lo que necesitamos. Y luego, por ejemplo, está la liberación, la libertad, el vivir en un mundo en el cual no existen barreras, no existen brechas, existe real oportunidad para cumplir los derechos humanos en general y los derechos económicos en particular, como es en el caso del proyecto Empuje, que es lo que busca es el empleo o el emprendimiento. Entonces, que no existan barreras para hombres y mujeres en el acceso al empleo o el emprendimiento. Es decir, desde el proyecto Empuje, lo que estamos buscando es la igualdad de género, que no existan esas barreras, que existe esa libertad de tener oportunidades, de tener opciones, de escoger lo que quiero para mí. Esa es la verdadera libertad. No tener opciones porque es la que me tocó, porque es la que me asignaron, sino la opción de escoger, la opción de elegir, tener oportunidades. Eso es lo que queremos. Entonces queremos en esa igualdad de género que las mujeres y hombres disfruten el mismo estatus. Quiere decir que sean valorados de la misma manera, que tengan el mismo valor social, que no uno u el otro sea considerado superior o inferior y por lo tanto que tengan las mismas oportunidades para desarrollar su pleno potencial y, por supuesto, disfrutar de los resultados que significa desarrollar el pleno potencial.
que está con una satisfacción individual, pero también con un crecimiento económico, porque realizas tus potencialidades, te da felicidad y a su vez haces un mejor trabajo y a su vez tiene mayor calidad, por lo tanto, mayor demanda en el mercado. En el proyecto Empuje nos hemos concentrado en reconocer que sí existen brechas de género en el empleo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en esta ilustración que representa el acceso al empleo por género que va desde 1998 hasta el año 2014. Ahí podemos ver cómo los hombres representan el color naranja y las mujeres el color morado. Y desde el 98 hasta el 2014, las mujeres tienen menos acceso al empleo. Entonces, esto significa que las normas de género, las condicionantes de género, ponen limitaciones particulares a las muchachas. Puede que el empleo crezca para hombres y para mujeres, porque sí hay un crecimiento. Podemos ver, por ejemplo, en el 1998, el acceso de los hombres era el 70.8 y las mujeres 29.6. Y ya para el 2014 crecieron ambos, 74.5 los hombres y 37.2 las mujeres. Pero si comparamos por género, la brecha entre mujeres y hombres siempre es significativa y constante. Y entonces por eso es importante retomar el concepto de equidad, que es dar según las necesidades. Y por eso en el proyecto promovemos que tengamos participación de 60% mujeres y 40% hombres. No quiere decir dejar a los hombres afuera. En ningún momento se trata de eso. Es simplemente traer a las muchachas hacia adelante, brindarles oportunidades particulares para que podamos cerrar esa brecha de género existente, que ellas también tengan oportunidades y que obviamente los hombres jóvenes que también viven exclusión por ser jóvenes en una sociedad adultista, pues sigan teniendo oportunidades. Si queremos una sociedad más justa e igualitaria, tenemos que reconocer que es importante tomar medidas que traten de ajustar los desequilibrios que existen. Y ajustando esos desequilibrios que existen es que logramos que definitivamente haya una sociedad más justa para mujeres y hombres. Porque decía anteriormente que la desigualdad no afecta solo a las mujeres, afecta también a los hombres. ¿Qué ocurre? Bueno, que las mujeres y los hombres nacen con potencial para su desarrollo. Algo que existe ahí. Todas las personas tenemos desarrollo. Y en la medida que vamos evolucionando en nuestro ciclo de vida, el desarrollo se va alcanzando, pero sigue otra zona de desarrollo próximo a alcanzar. Es decir, que desde que nacemos y morimos tenemos un potencial para ir desarrollando. Cada vez más que alcanzamos una meta, sigue otra meta. Y llegamos a esa meta, sigue otra meta y sigue otra, porque tenemos un potencial. Necesitamos la autorrealización. Pero existen disparidades en educación, en la salud, en el acceso a la tecnología, a las finanzas, factores sociales, culturales, que impiden principalmente a las mujeres desarrollar su potencial. En la conferencia de ayer, por ejemplo, se hablaba de las tecnologías y se mencionaba que existen brechas digitales y que estas brechas digitales se acentúan en las poblaciones rurales en comparación con las urbanas, pero también son acentuadas y profundamente cuando comparamos a las muchachas con los muchachos, porque tiene que ver con el acceso a un mundo digital, y el mundo digital tiene que ver con el acceso a un mundo público, donde las mujeres no tienen acceso. Las mujeres estamos socializadas para estar en el mundo privado, que es el estado de cuidar a otras personas en el hogar, de hacer las tareas domésticas, y el tiempo para explorar los espacios públicos son limitados. No es que no se hagan, pero se limitan. Pero el hacer estas desigualdades, en el caso del empleo, reduce el talento del que disponen los empleadores. ¿Por qué?
Porque si las mujeres y los hombres no exploran sus vocaciones, sus talentos, entonces en el mercado laboral la disposición de tener colaboradores y colaboradoras calificados está disminuido. Es decir, que los y las empleadores pueden disponer solamente de algún cierto nivel de personas que están calificadas, pero no de una gran mayoría. Entonces disponen talentos, se reducen. La capacidad de capturar empleados y empleadas calificados se reducen. Y sobre todo cuando hablamos de mujeres que no han tenido oportunidades para desarrollar sus potencialidades, o chavalos también que no han tenido las oportunidades de desarrollar sus potencialidades. Entonces, reduce ese talento para los empleadores y por lo tanto reduce la competitividad en el mercado, reduce el ofrecer productos de mayor calidad y por lo tanto también reduce la productividad. Entonces, el negar las oportunidades no solo tiene un impacto a nivel individual y social, sino que también tiene un impacto a nivel económico, porque no genera crecimiento para las empresas, para las familias, porque acordémonos que quien tiene un empleo lo que hace es llevar los ingresos a su familia, entonces impacta en la familia, impacta en la comunidad, impacta en el país. Entonces es algo que es un asunto que nos compete a todos y todas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que fundamentalmente las mujeres están atrapadas en el trabajo no remunerado de la familia. Y estar en ese trabajo no remunerado de las familias, que es valiosísimo, porque el estar en ese trabajo reproductivo lo que significa es definitivamente cuidar de las futuras generaciones, cuidar de la humanidad, mantener la salud, la educación, preservar la vida. Entonces hay un cuidado, pero es un trabajo que no es remunerado. Y ese trabajo limita el trabajo remunerado. O sea, limita la capacidad de generar ingresos para mujeres y hombres. Y por lo tanto, impacta en la economía de las familias. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Es necesario cambios en las dinámicas familiares, donde hombres y mujeres participen, compartan las tareas de los cuidados, porque en la medida que se compartan las tareas de los cuidados, se incursiona con mayor éxito en el mercado laboral productivo y se genera ingresos de mayor cuantía para las familias y hay mayor satisfacción para las mujeres y para los hombres. Hay mayor realización y mayor en el sentido de que se comparte más en familia y por lo tanto es importante los cambios en el mundo laboral que permita oportunidades para las mujeres y para los hombres en cuanto a la formación, en cuanto al acceso al empleo, en cuanto a la promoción, en cuanto a tener igualdad salarial, en cuanto a tener oportunidades de crecimiento en las empresas. Y eso lo que hace es que el sector empresarial definitivamente tenga empleados o empleadas, colaboradores y colaboradoras más satisfechos, por lo tanto, trabajan con mayor felicidad y en ese sentido hay mayor competitividad y también hay mayor oferta en el mercado laboral. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué existe la migración? Bueno, en un mundo donde existen desigualdades, entonces, donde existen pocas oportunidades, evidentemente va a ocurrir la migración. La migración realmente existe desde que existe la humanidad. Desde la comunidad primitiva, donde los hombres y las mujeres eran nómadas, lo que hacían era moverse de un lugar a otro, buscando encontrar lugares que pudieran satisfacer mejor sus necesidades y llegaron a ser nómadas, estableciéndose en lugares específicos donde definitivamente se les permitiera satisfacer sus necesidades de alimento, cobijo, agua, etc. Entonces la migración existe desde siempre y es un deseo de disfrutar de mejor calidad de vida y eso es lo que lleva a las personas a cruzar la frontera. O sea, es algo que es inevitable
porque siempre las personas estamos buscando nuevas formas de vivir, nuevas formas de desarrollarnos. Queremos movilidad, movilidad social, movilidad económica, que es progresar. Entonces, eso se hace, sobre todo cuando en el país de origen quizá no está brindando las oportunidades que queremos tener y que necesitamos tener. Entonces, ocurre la migración por oportunidades económicas, por mejorar los niveles de vida, por tener mayores satisfacciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que la migración existe y que es un derecho. Por ejemplo, en el artículo 13 plantea que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado de su preferencia. Y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. O sea, que es un derecho humano, movernos, desplazarnos, porque estamos en la búsqueda constante de mejores oportunidades. Pero hay un pero. Si en nuestro país tenemos dificultades de crecimiento económico por estas razones de género que yo estaba hablando, que es en la que nos estamos enfocando en esta presentación, hay múltiples, pero esta es las razones de género. Entonces las personas se mueven, van a migrar, porque las oportunidades que se generan en el país están quizás estigmatizadas para mujeres y hombres. Y en otros países hay otras oportunidades porque hay otros contextos culturales que permiten explorar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de desempeñarse. Sin embargo, existen peligros en la migración, muchos peligros, sobre todo cuando la migración se desarrolla en forma irregular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las personas deciden migrar, hay un abandono del hogar. Y el abandono del hogar implica dejar a sus hijos e hijas, madres, padres, etcétera, quien sea, haciendo un desprendimiento de la dinámica familiar, lo cual trae consecuencias emocionales. Eso es uno. Pero hay otras cosas, por ejemplo, el hecho de que si la migración se hace irregular, hay peligro para el tráfico de personas, la explotación sexual comercial, el tráfico de órganos. Hay muchas, y la muerte misma, son elementos a los que se exponen cuando se suscita el fenómeno de la migración, que es necesario definitivamente reconocer que existe y que va a existir, porque hay razones económicas, como decía anteriormente. Esas razones económicas, hay gente que no está pasando pobreza y hambre como tal, pero sí quiere progresar, y tal vez el progreso que le ofrece el país, el desarrollo de oportunidades no son suficientes. Por ejemplo, la formación en nuestro país, quizá hay alguien que quisiera estudiar, por ejemplo, por poner algo, ballet clásico. En nuestro país no te da esas oportunidades. O talentos, tiene talentos para escribir novelas que sean llevadas al cine. En nuestro país no hay esas oportunidades. Entonces, mucha gente migra por eso, y que tiene también que ver con las razones económicas. Obviamente está la situación de la pobreza y el hambre, que sí existe en el país, y al no encontrar oportunidades se decide la migración. Otra razón es el cambio climático. Cada vez más hay fenómenos que afectan la vida cotidiana, huracanes, terremotos, tsunamis, sequías, que hacen que las poblaciones que están siendo afectadas decidan desplazarse hacia zonas más seguras. Y esto implica la migración tanto interna, que es desplazarse a lo interno del país, o bien desplazarse al exterior, una migración internacional. Ahora también hay migración por las formas de violencia, porque en las comunidades donde vivimos, en los barrios donde vivimos, en las familias donde vivimos, hay violencia. Entonces hay gente que escapa de la violencia del crimen organizado, violencia de pandillas, violencia por vendetas que existen,
y también la violencia de género, la violencia por que muchas mujeres viven en su familia, deciden migrar, la violencia que muchos muchachos que tienen opciones distintas, de identidades de género distintas y que se ven viviendo violencia, estigmatizaciones por optar por estilos de vida distintos, entonces deciden migrar. Y entonces también entran en juego esos elementos culturales que animan a transitar a otras formas de vida, a otras formas de reconocer que existen maneras distintas de vivir. Entonces, esas son elementos que hacen que exista la migración. Y la migración, pues, trae cambios demográficos, tanto el país que facilita la migración, o sea, los que migran, como los que llegan a inmigrar. Entonces, por ejemplo, quienes más emigran, o sea, los que se van, abandonan el país, son personas jóvenes, muy jóvenes, que son las que quieren explorar nuevas oportunidades, las que tienen deseos de experimentar cosas distintas que le ofrece su comunidad o su país. Y entonces genera cambios demográficos porque se va la gente joven, la gente altamente productiva, abandona su comunidad, su familia, su país, dejando personas adultas y niños y niñas. O sea, esa fuerza productiva abandona el país y por lo tanto beneficia obviamente al país que recibe a los inmigrantes. Lo beneficia porque llega gente joven a trabajar, una mano de obra que aporta, que genera riqueza. Y obviamente genera riqueza para los países que provocan la emigración porque hay remesas. Y esas remesas son ingresos para la familia, son ingresos para la comunidad, son ingresos para el país que no existen y que por lo tanto generan grandes valores. Pero esas remesas en realidad lo que hacen son remesas que ayudan al crecimiento de la familia, pero son para la subsistencia, porque normalmente cuando se emigra en condiciones bastante, sobre todo cuando es irregular, en condiciones bastante difíciles. Hay gastos que se asumen en el país donde se ha emigrado y se envía remesas que lo que ayuda es a subsistir, a alimentarte, o sea, cuestiones muy básicas que no te permiten incluso invertir más en educación, por ejemplo. Entonces, son remesas, son valiosas, pero no ayudan, o sea, ayudan a la sobrevivencia, pero no necesariamente al desarrollo. Y lo otro que hay es un intercambio cultural, como los países emigran, llegan al nuevo país, que tienen nueva cultura y la gente va y viene y se desplaza, entonces genera riquezas culturales que obviamente se crece culturalmente, se transforman normas de convivencia que quizás no eran acorde a los derechos humanos y facilita pues las condiciones de vida. Pero algo que se enfrenta es la xenofobia, que es que, bueno, llega gente joven a trabajar, pero aunque llegue gente joven a trabajar a estos países, hacen presión por empleo, presión por salud, presión por educación, presión por servicio. Entonces, presionan al nuevo país. Entonces generan una carga, aunque sí es importante el aporte económico que se hace, pero genera presiones y además entonces existe esa xenofobia que es despreciar y descalificar a las personas migrantes. Entonces es importante reconocer que hay migrantes que son calificados y hay no calificados. Obviamente los migrantes calificados son los migrantes que han tenido mayor oportunidad a la educación, a desarrollarse, a explorar en su propio país. Y los no calificados, pues no son los que no han tenido oportunidades. Entonces, esto también tiene que ver con las disparidades de género. Entonces, vemos que la forma de migrar tiene que ver con estas condicionantes de género. Los hombres cuando migran, por lo general, a los empleos a los que tienen acceso es a las áreas agrícolas y a las áreas de construcción. Y las mujeres a lo que tienen acceso
son, en su mayoría, ¿verdad? No, hay excepciones, son a las tareas de los cuidados. Entonces vemos que las mujeres a lo que migran es a empleos, por ejemplo, de cuidar niños, cuidar ancianos, limpiar casas, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con esa modalidad de los cuidados y que también en esos países son poco valorados, porque todo lo que tiene que ver con este trabajo de los cuidados tiene menor valor social y por lo tanto menor paga. Y entonces aquí es importante reconocer que esta desvalorización del trabajo de las mujeres que se hace tanto en el país como en los países donde se migra, tiene un impacto en la familia. Porque si, por ejemplo, migra una mujer y se desempeña en estos trabajos que son poco calificados, que tienen poco valor, entonces las remesas son menores. Y esto impacta en la vida de la familia, la comunidad y el país. En cambio, cuando los muchachos migran y consiguen empleo que tienen mayor valor social, entonces tienen remesas las familias, la comunidad, el país, que son mayormente jugosas. Pues entonces impacta. Y si vemos que las mujeres, por ejemplo, que son cabezas de familia, envían remesas a sus hijos, tanto niñas como niños, estos no van a tener las mismas oportunidades que tienen los de otros niños, que sus padres tienen mayores oportunidades, tanto en el empleo nacional como en el empleo que se obtiene en el extranjero. Entonces, impacta en la vida de los niños, impacta en la vida de las niñas. Esas desigualdades realmente tiene consecuencias no solo en las mujeres, sino en la niñez, la adolescencia, la juventud, la familia, la comunidad, el país. Entonces, por eso la desigualdad, el cambio de la valoración social y el hecho de incursionar a distintas profesiones, desafiar los roles de género, se vuelve fundamental para realmente ser felices en el trabajo que decidamos desempeñar, pero también porque tiene que ver con un asunto de justicia y un asunto de crecimiento económico. Hay una frase que es muy bonita, que señala cómo esto de los cuidados realmente es una cadena global. Esta frase dice: la abuela que cuida al hijo de la madre que emigró para cuidar a la hija de la madre que salió a trabajar. Es una frase tan llegadora en el sentido de que nos muestra que para trabajar, para salir al mercado laboral, para ir al mundo competitivo, para ir a la producción, se necesita que alguien haga el trabajo de los cuidados. Y entonces aquí vemos que una madre de X país sale a trabajar, pero sale a trabajar, a producir, necesita alguien que le cuide a los hijos y a las hijas. Y como en los países que generan la migración hay condiciones difíciles y hay que trabajar, entonces la madre migra para cuidar a esos hijos de esa mujer que trabaja. ¿Y en quién recae el cuidado? En las abuelas. En las abuelas o en las hijas mayores, por lo general en las mujeres. Entonces hay una economía que debe cuestionar cómo estamos trabajando los cuidados. Cada vez que salimos a trabajar, cada vez que salimos a producir, implica que alguien planchó la camisa, que alguien cocinó esa comida, que alguien limpió la casa. Es decir, que ese trabajo de los cuidados subsidia al trabajo productivo. Entonces, ¿qué es lo que existe? Existe una economía del mercado y una economía del cuidado. Esa economía del mercado es precisamente donde producimos, la que es visible, la que hay dinero, la que hay intercambio, la que hay oferta, la que hay demanda, la que hay producción, la que hay rendimiento, la que genera riqueza. Pero esa economía del mercado sobrevive bajo la economía del cuidado, que es esa economía que sustenta, que es invisible, que cuida a las otras personas, que ayuda a crecer, que educa, que cuida la salud,
que cuida el bienestar en general. Si no tenemos bienestar, no vamos a ser productivos. Entonces es necesario que mujeres y hombres en todas las sociedades realmente valoremos cómo ingresamos al mercado laboral, cómo podemos desafiar las normas de género, porque nos están trayendo pobreza no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a la familia, a la comunidad, al país. Es necesario hacer cambios en cómo nos estamos relacionando. Es necesario hacer cambios sobre las expectativas que tenemos de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Es necesario, entonces, que podamos, hombres y mujeres, explorar, vivir, transitar, para que podamos ser felices y generar riqueza, riqueza personal y riqueza colectiva. Entonces, ¿qué es necesario acá? Es necesario la educación. Malala, como decía al principio, es una abanderada de la educación. Es una chavala que ahora tiene 24 años que sigue por la educación, porque la educación, sin educación, no vamos a lograr estándares de vida de calidad. No vamos entonces a tener la posibilidad de tener empleos de calidad. Si no tenemos educación, los empleos van a ser precarios, tanto dentro del país como fuera del país. Necesitamos educación de calidad, mujeres y hombres. Necesitamos formación técnica. ¿Por qué? Porque la formación técnica, la educación es primaria, secundaria, universitaria. Y en un país pobre, golpeado como Nicaragua, los y las jóvenes necesitan ingresos ya. Entonces, la formación técnica ayuda a desarrollar habilidades que permiten precisamente la posibilidad de tener ingresos en menor corto tiempo. Desde Empuje les estamos formando en habilidades para la vida, habilidades empresariales y también este proceso de formación técnica precisamente para que las mujeres y los hombres sean más competitivos en el mercado laboral y que empleadores y empleadoras dispongan de colaboradores y colaboradoras calificados. Necesitamos empleos de calidad. Entonces es necesario trabajar con ese sector empresarial que dé oportunidades a mujeres y hombres, que reconozca que si sigue pensando que en la recepción solo tienen que haber mujeres, va a limitar el desarrollo de algunos hombres que necesitan ese trabajo. Y que si siguen pensando que la plaza de conductor debe ser solo hombre, entonces están limitando el potencial de mujeres que simplemente lo que se requiere es que sepan manejar, que tengan algunos cursos y la disponibilidad de trabajar, y las mujeres lo pueden lograr. Entonces, eso ayuda a diversificar el mercado productivo. Es necesario generar facilidades para el emprendimiento. Hay muchas ideas de negocio, muchas ideas que son disruptivas de género, es decir, que desafían, que quieren explorar. Es la juventud la que quiere hacer cosas distintas y es una responsabilidad moral apoyar estas iniciativas de emprendimiento que generan riqueza en el país y que además impiden definitivamente la migración si es que en el país se lograra encontrar las satisfacciones para emprender. Obviamente también necesitamos igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, pero esa igualdad de oportunidades reconociendo la igualdad de derechos, reconociendo la equidad, la búsqueda de esa igualdad basada en que las personas somos iguales en derechos, pero que por los condicionamientos sociales no disfrutamos de la misma manera el cumplimiento de los derechos. Entonces tenemos que trabajar la equidad, brindar oportunidades según se requiera para crecer, para desarrollarnos, y que a su vez impide esa migración
que, como decía anteriormente, puede ser satisfactoria, pero en realidad ocurre que cuando se migra fundamentalmente de forma no regular, es irregular, las condiciones y los riesgos son muy elevados. Y es necesario también hacer trabajos productivos y reproductivos, compartir desde la familia cómo se da la convivencia entre niñas y niños, mujeres y hombres, que a su vez el compartir el trabajo reproductivo es realmente un espacio que une a la familia, es realmente un espacio de socialización en la familia, es un espacio de gratificación para la familia porque están unidos, porque están en actividades que benefician a todos y se aprende a compartir en la familia. Y la familia, que es el principal espacio de socialización, lleva estos aprendizajes hacia otros espacios como es en escuela, donde ya los niños y las niñas, si vienen desde una familia que comparte, pues llegan a espacios donde comparten, donde colaboran, donde no compiten, donde aprenden que la colaboración es necesaria para desarrollar las potencialidades y por lo tanto esto después se lleva en el mundo laboral. Entonces, de esa manera, el trabajo productivo definitivamente es más rentable, es más exitoso, genera mayor riqueza, pero entonces para que sea exitoso para hombres y mujeres, tenemos que cambiar esos paradigmas de lo que es ser femenino y de lo que es ser masculino. Esa masculinidad dominante, esa masculinidad que violenta, esa masculinidad que es violenta para con las mujeres, pero también entre los mismos hombres, porque muchos hombres resuelven sus dificultades de manera violenta. Y quienes más mueren todos los días son los hombres porque resuelven sus diferencias de manera violenta. Y obviamente también ejercen violencia contra las mujeres porque han aprendido que es un género que tiene menor valor social. Y hay ciclos de violencia que se repiten porque si una mujer vive violencia en la familia, se descarga con los niños y las niñas. Y ese niño y esa niña van a crecer y van a replicar la violencia. Entonces es necesario ponerle un alto a todos estos ciclos de violencia, hacer círculos virtuosos de desarrollo que se sustentan en desafiar estas normas de género. Afortunadamente, el proyecto en el que estamos trabajando, que es Empuje, cerrando la brecha de género en la empleabilidad juvenil, pues invita a desafiar esas normas de género, invita a explorar, invita fundamentalmente a ser felices, invita a crear oportunidades, invita a ser creativos y creativas, invita a no limitarse, invita a no poner límites en el pensamiento, invita a sentir que se puede y por lo tanto invita a comportarse para desafiar lo tradicionalmente existente y explorar oportunidades para generar esa riqueza fundamentalmente en que la familia se permanezca unida, que la comunidad sea más armoniosa, porque promovemos que los y las jóvenes que decidan emprender o emplearse puedan dinamizar las economías locales y por lo tanto esto genera desarrollo económico local y que a su vez promueve el desarrollo económico del país. Bueno, entonces por aquí finalizo mi presentación. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que podamos debatir. Voy a dejar de compartir la pantalla. Me avisan si me escucharon, no sé. Hola, hola. ¿Aló? Si tienen preguntas,
Hola, Johanna. Hola. Fíjense que sí, pues hay varias, bueno, no preguntas, pero sí varios comentarios muy importantes. Voy a leerlos. Dice, bueno, Azaria Raquel Pérez Rodríguez, ¿podrías compartirnos la interseccionalidad basada en género? Me gustaría una explicación un poco más específica. Bueno, eso lo dijo Azaria. Sí. Ok, Azaria, es muy buen punto y gracias por tocarlo. Realmente existe una interseccionalidad. La interseccionalidad no es más que las personas tenemos identidades diversas. Entonces podemos ser hombre o ser mujer. Y nos atraviesan esas, además de esa identidad de género, nos atraviesan otras identidades, por ejemplo, ser católica o ser evangélica o ser blanca o ser viquita o ser criolla, etc. Entonces, esas son las intersecciones que existen en las personas. Y esas intersecciones que existen, o sea, hay múltiples identidades, pero esas intersecciones de las múltiples identidades, nos facilita el cumplimiento de nuestros derechos humanos o nos coloca en una posición de mayor vulnerabilidad. Entonces, poniendo un ejemplo, se dice que los derechos humanos son universales, o sea, son iguales para las mujeres y los hombres de cualquier parte del planeta. Son irrenunciables, son interdependientes, o sea que no hay uno superior al otro. Así deben de realizarse los derechos humanos, pero nuestras sociedades clasifican a los seres humanos y dan prioridades a unos a otros. Y por eso los derechos humanos, aunque sean universales, aunque sean interdependientes, aunque sean irrenunciables, no se realizan de la misma manera por estas interseccionalidades. Y en ese sentido no es lo mismo ser una niña que una mujer adulta o que un hombre. No es lo mismo ser una niña, por ejemplo, misquita, que no habla español, sino que lo que habla es misquito, que vive en comunidades más rurales, que tiene poco acceso a la educación, que tiene dificultades al agua, por ejemplo, como también una niña del norte del país, de Nicaragua, que también hay dificultades del agua, dificultades de energía eléctrica, dificultades para acceso a la educación, que tenés que caminar tantas horas. Entonces, no es lo mismo que una niña de Managua, por ejemplo, aunque sea de barrios de, de pobreza en Managua, no es lo mismo. Entonces, porque las intersecciones son distintas. Pero también no es lo mismo, ¿verdad?, ser un niño que una niña, un niño con discapacidad que una niña que no tiene discapacidad. Entonces, esas intersecciones hacen que el cumplimiento de los derechos humanos realmente sea diferente. Y por eso es importante considerar este enfoque de equidad, que es dar según lo que necesitamos. En la medida que nos atraviesen mayores sistemas de discriminación, vamos desde la equidad a requerir más apoyo. En la medida que nos atraviesen menos sistemas de discriminación, vamos a requerir menos inversión. Y esa sería por ahí la explicación. Gracias, Johanna. Dice acá también, bueno, Azaria, excelente información. Dice, en el último censo, en el 2018, elaborado por PNUD, nos habla sobre la migración de los jóvenes por razones de desigualdades y brechas de género. Luego, Eric Trejos dice, excelente tema, muy buena explicación y orientación para definir las diferencias entre ambos términos. Bueno, Eri también nos continúa diciendo, la migración realmente es una de las problemáticas más comunes de nuestro país por la falta de oportunidades laborales que a muchos se nos presentan. Seila Ríos dice, este trabajo que realizan las mujeres no es visibilizado ni remunerado. Bueno, en el tema, ¿verdad? Estábamos hablando también, usted mencionaba el rol de las abuelas.
Dice Azaria, las abuelas también cumplen con las tareas del cuidado de sus nietos, huérfanos del femicidio. Sí, aquí quiero comentar lo que señala Seila, que el Sí. trabajo que realizan las mujeres no es visibilizado ni remunerado, y eso es, como explicaba, ese trabajo es de la economía de los cuidados, es una economía que es extenuante en los 365 días del año y que no es visible realmente. O sea, es visible cuando no se hace. Es visible cuando la casa está sucia. Es visible cuando el niño no fue a la escuela o no hizo la tarea de la escuela. Es visible cuando el niño se enfermó y no hubo nadie que lo llevó a la escuela, al médico o médica. Entonces es visible solo cuando no se hace. De lo contrario es invisible. ¿Y por qué es invisible? Porque es naturalizado. O sea, naturalmente asignado a las mujeres. Y las mujeres lo asumen con esa naturalidad de que a mí me toca, cuando en realidad debe ser compartido, debe ser realmente un vínculo, una creación de vínculo en la familia. Si empezamos a compartir ese trabajo invisible, naturalizado a las mujeres, grandes cambios sociales pueden haber, porque aprendemos a compartir, a coexistir, a colaborar desde la familia, mujeres y hombres en igualdad. Si desde la familia aprendemos a que no existe un género superior a otro, que no hay un valor social diferente, que tienen el mismo valor social, entonces vamos a lograr, obviamente, sociedades más justas y más igualitarias. Desde ese simplemente hecho de compartir, nosotros lo podemos ver y lo podemos explorar, podemos experimentar, podemos promover que nuestras familias realmente aprendan esta forma de compartir. Normalmente cuando existen ya los adultos mayores, los abuelitos, quienes cuidan naturalmente a estos abuelitos y abuelitas son las hijas, porque lo aprendieron naturalmente. Pero también lo pueden hacer los hijos, pero es algo natural, porque lo aprendimos. Entonces, aprendimos las mujeres a colaborar, a compartir, a estar en función de otros, y los hombres no lo aprendieron. Y se privaron ese disfrute de cuidar de otros, porque hay un disfrute de los cuidados. Entonces, es necesario, porque, como decía, genera bienestar familiar, gratificación personal, pero genera riqueza, porque las mujeres pueden competir si se libera la carga de trabajo doméstico, si se libera esta carga, pueden competir en el mercado laboral, pueden educarse, pueden generar más ingresos, pueden entonces, al generar más ingresos, llevar más ingresos a la familia y brindar más oportunidades a la familia. Si la familia está constituida por hombres y mujeres, hay dos ingresos, no solo uno. O sea, se genera riqueza. Entonces, esa es una de las claves importantes. Obviamente no es la única, porque implica a cerrar barreras también en los empleadores, cerrar barreras en las formas en que obtenemos las finanzas para crecer y hacer nuestros emprendimientos. Hay muchas otras barreras que hay que cerrar, pero esa es una, obviamente. Otro comentario que quiero comentar es el de Azaria, que dice que las abuelas también están al cuidado de los nietos y las nietas que son huérfanas de femicidio. Y esto tiene que ver definitivamente que la violencia de género lo que trae es pobreza. Y nuevamente señalar de que esta pobreza no afecta solo a las mujeres, afecta a los hombres. Porque la abuela ya es alguien que está cansada, que ya está en una etapa de retiro, de cuidar, de aportar, pero no como una responsabilidad. Y las abuelas lo están asumiendo tanto de los hijos de las mujeres y los hombres que emigran como de estos niños que quedaron huérfanos. Entonces, no, estas abuelas están cuidando a los niños y niñas y no están generando ingresos. Entonces, lo que estamos hablando de niños víctimas y niñas víctimas de feminicidio es de pobreza, y de una pobreza que es bien difícil salir de ella. Porque una abuela que ya está cansada y que tiene dolores emocionales de pérdidas, no tiene capacidad de ser competitiva, no tiene capacidad de generar grandes ingresos. Y entonces son niños y niñas que no tienen oportunidades de crecer, con pocas oportunidades de educarse y por lo tanto
con pocas oportunidades de generar ingresos dignos para sus propias vidas. Entonces, por eso es un asunto de todos y todas, no es un asunto solo de las mujeres, es un asunto de todos. Todos tenemos que cambiar para superar estas dificultades que existen socialmente. Sí, Johanna, también acá Gladys González dice, excelente tema, se parece a la realidad de nuestra comunidad. Y es que el tema de la migración, ¿verdad? Al final es como, o sea, se parece muchísimo en todos lados, al final va a tener el mismo resultado, ¿verdad? Dice Eri, realmente estoy complacido con este tema, realmente me aclaró muchas dudas. No sé, Johanna, si usted quiere hacer un comentario final, una reflexión final para los jóvenes que están conectados en el trayecto, ¿verdad?, de la conferencia técnica anual del día número 2, que es sobre empleabilidad, género y migración. Estuvimos conectados 31 personas. Dentro de estas personas, ¿verdad?, organizaciones, como les decía, jóvenes, emprendedores también. Así que no sé si tiene algún comentario final que hacernos. Sí, Alejandra, solo agradecerles realmente 31 personas, pues qué bonito, un número importante en esta conferencia. Solo decirles a los y las jóvenes que están participando en este proyecto Empuje, que no es casual que se llama Empuje, porque es que estamos empujando al desarrollo, empujando a cerrar brechas, empujando a crear oportunidades, y es empujar porque no es fácil, porque requiere mucho compromiso, pero el compromiso principal es de los y las jóvenes que están participando en el proyecto. Estamos realmente aportando desde este proyecto a brindar nuevas oportunidades. Esta formación de habilidades para la vida, habilidades empresariales, la formación vocacional, técnica, estamos generando procesos de reflexión desde cómo se construye esta sociedad más justa y más igualitaria. Entonces sí creemos que si ustedes, jóvenes, mujeres y hombres, aprovechan estas oportunidades, van a tener mayores gratificaciones en su vida. Quizá muchos de ustedes viven en comunidades complejas, obviamente, porque es lo que busca el empuje como parte de la equidad. Estamos trabajando con jóvenes, mujeres y hombres que tienen más dificultades, porque son a los que más tenemos que apoyar desde la equidad que explicaba anteriormente. Entonces seguramente vienen de familias que han tenido muchas dificultades. Entonces siéntanse que en este momento tienen el privilegio de participar en este proyecto, tienen la oportunidad, y que es algo que yo decía anteriormente, el desarrollo es parte de tener opciones, de escoger. Ahorita tienen la oportunidad de escoger: o migro, me voy del país, me expongo, o aprovecho estas oportunidades que me está dando Empuje para formarme, para crecer, para obtener un empleo o bien para emprender. Porque desde el proyecto Empuje estamos trabajando con ustedes, mujeres y hombres jóvenes, pero también estamos trabajando con el sector empresarial, precisamente para que puedan abrir oportunidades para ustedes, para que puedan tener políticas que faciliten el empleo de los y las jóvenes. Estamos brindando oportunidades para que las mujeres y los hombres jóvenes se conecten, se organicen en redes, colaboren, vean que tienen potencial mujeres y hombres, que pueden hacer colaboraciones significativas independientemente de ser mujeres o ser hombres. O sea, es una invitación a que aprovechen esta oportunidad y que sean las personas que van adelante, las personas bandera en esto, porque pocas oportunidades de empleo y emprendimiento existen desde un proyecto como este, que forma, que brinda estas oportunidades, pero que además trabaja con ese otro sector, que es donde también están las barreras, porque a veces dicen los jóvenes y las jóvenes, es que estoy formado, pero no me dan empleo. Entonces, estamos trabajando también con ese sector empresarial para que le brinde empleo. Y ya ven que estamos trabajando, hemos trabajado con otros actores precisamente para que ustedes tengan una mejor formación y por lo tanto
una mejor capacitación para enfrentar el mundo laboral, que definitivamente es competitivo. Pero como decía anteriormente, lo más valioso y lo más importante es que ustedes se crean que sí se puede, que sí tienen capacidad y que sí lo van a lograr. Desde el proyecto Empuje no somos más que personas que estamos aquí apoyándoles para que esos sueños definitivamente se hagan realidad. Muchas gracias, Johanna. La verdad que una conferencia bien inspiradora, ¿verdad? Y de mucho provecho para los jóvenes, que yo sé que en estos momentos pues enfrentan el problema, ¿verdad? O la idea a veces de migrar, ¿verdad? Es muy difícil. Muchas gracias, dice Eri Trejos. Qué bueno. Bueno, con esto finalizamos, ¿verdad? No sin antes decirle que hemos recibido por el chat bastantes fotos de chavalos y chavalas conectados, viendo la conferencia. Las estamos poniendo en redes sociales, ¿verdad? Para que puedan también verlas, compartirlo. El día de mañana pues continuamos, ¿verdad? Con nuestra Feria del Emprendimiento Juvenil Rural. Vamos a tener también otro tema muy bonito para que todos aprovechen, y pues desde ya los invito, ¿verdad? A conectarse al tercer día. Entonces con esto concluimos. Muchas gracias, Johanna, fue un placer. Muchas gracias. Abrazos y saludos a todos y todas. Cuídense. Adiós.